todas las semanas y aquellos que están nuevamente volviendo a la casa del Señor, me gusta verlos también. Así que yo los invito a que abran sus Biblias en el libro de Jeremías. Hoy vamos a mirar el Antiguo Testamento. En el capítulo 44 hay una enseñanza que va a ser significativa a la hora de entender el crecimiento espiritual que estamos teniendo a la luz de la palabra. Recordemos que dijimos hace algún tiempo atrás lo que la palabra en el Antiguo Testamento dice, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No por falta de ayuno, aún no por falta de venir a la iglesia, sino por falta de conocimiento. Mis queridos hermanos, mientras menor sea la cantidad de lo que conocemos de Dios, más nos lastimaremos nosotros a nosotros mismos. Vuelvo a repetirlo. Mientras menor sea la cantidad de lo que conocemos de Dios, más nos lastimaremos nosotros a nosotros mismos y a los demás. Por eso es tan importante el conocimiento de Dios que se manifiesta en la palabra. Y dijimos en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, a modo de introducción a lo que veremos en esta noche, que la palabra nos habla acerca de una pregunta que no debiéramos hacernos, porque esa pregunta atenta o dificulta la sabiduría que podemos encontrar en Dios. Y el libro de Eclesiastés en el versículo 10 del capítulo 7 dice, nunca digas, pero esto es nunca digas. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? ¿Por qué? Porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. Eclesiastés capítulo 7 versículo 10. O sea, nunca digas por qué el pasado fue mejor que el presente. Porque Dios providencialmente prepara nuestro presente para que nosotros seamos tratados por Dios, para que su gloria se manifieste y para que su gracia siga transformando nuestras vidas. Hace mucho tiempo atrás, una persona que había vivido en el campo y que estaba en nuestra congregación en Sudamérica decía, pastor, fíjese que lo que mata en la noche no es la oscuridad, sino que es el frío. ¿Sí? Y parece sencillo, simple, casi jocoso, pero es muy profundo. Dice, yo en la noche, en la ausencia de la luz eléctrica, desarrollé la capacidad de poder ver en las penumbras. Mis ojos se desarrollaron de muy pequeño y podía ver en la tenue luz de la noche o las estrellas, en la luna de la noche hay muy buena luz, por cierto, en algunas noches de luna llena. Pero no todas las noches son de luna llena, sino que hay penumbras y me decía, lo que mata en la noche es el frío. Y llevándolo dentro del contexto espiritual, es cierto, porque podemos pasar por dificultades, pero el frío, la ausencia de la presencia de Dios, de ese abrigo, es lo que va matándonos. Dijimos hace semanas pasadas que nosotros tenemos que ser muy conscientes, pero muy, muy conscientes, que todo aquello que entra a nuestra mente, llámese lo que pensamos, llámese lo que oímos, llámese lo que escuchamos o aún lo que hablamos, que no produzca fe en nuestro Señor, nos pone a dormir. Pudiese pasar que en esta semana usted escuchó, quién sabe quién, escuchó La Tremenda. Hay una radio que se llama La Tremenda, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No sé. Pero ha escuchado quién sabe qué cosa ha escuchado en la semana. Ha escuchado quién sabe qué, ¿no? Ha pensado, solo usted sabe lo que ha pensado. Y ha hablado, solo usted sabe. Y si todo aquello que usted ha pensado, ha hablado, ha meditado, ha vivido, que no ha producido fe en su vida, sin lugar a duda, lo está poniendo a dormir espiritualmente hablando. Por eso es tan importante vivir el presente, estar despierto, porque en el estar despierto, en el estar en esa constante realidad, en la relación con nuestro Dios, podemos entender que el tiempo presente es el tiempo providencial que Dios ha preparado para tratar con nuestras vidas y seguir formando cada uno de nuestros corazones. Por eso es que, mis hermanos,
Es tan importante que podamos entender esto. Por cierto, también, una de las contradicciones de la predicación es ese contraste que hay entre lo difícil, mis queridos hermanos, que es pararse y predicar bíblicamente, correctamente bien, y lo fácil que es sentarse allí y tomarlo muy a la ligera. Realmente esas son las contradicciones que como predicador muchas veces yo me encuentro, en que a veces es tan duro, tan difícil el exponer la palabra dentro del contexto profundo de lo que esto significa, y la facilidad con la que podemos tomar, o la ligereza con la que podemos tomar la palabra que Dios está dando en nuestros corazones. Por cierto, al poder externar esta contradicción, nos ayuda a nosotros a tomar conciencia de la palabra y de esta forma poder aplicarla de una manera real, consistente y profunda en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Porque, como decíamos el miércoles pasado, ¿cuál es el propósito de todo lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito del estudio de la palabra? ¿Cuál es el propósito que usted venga esta tarde, esta noche a la casa de Dios? O que venga el domingo, o que venga también el día sábado a la misión a partir de las 2 de la tarde a predicar el Evangelio. ¿Cuál es el propósito? El propósito es poder abandonarnos en Dios. Ese es el propósito. El propósito es que usted, a través de la enseñanza de la palabra, de la predicación, a través de la exhortación de la palabra, usted pueda, tirarse, dejarse en las manos de Dios, y de esa forma poder comprender que su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Amén? Muy bien. Con esto y con este preámbulo, con esa introducción, vamos al texto de Jeremías capítulo 44. ¿Qué está ocurriendo? Jeremías nos relata la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, dentro del contexto de la contradicción de justamente abandonar la verdad por la utilidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Que en realidad la verdad es una herramienta que pudiera ser manipulable en función de lo que realmente es redituable, lo que es útil. Y Jeremías justamente está tratando con el pueblo de Dios para poder hacerles ver que lo importante es la verdad de Dios, independientemente que en primera instancia no pueda verse todos los resultados. Que la palabra de Dios nos habla acerca de la siembra de una semilla, y que todo buen sembrador tiene que tener la capacidad, la sabiduría proveniente del Espíritu de Dios, en saber que no luego nace la planta, sino que es un proceso. Diga conmigo, proceso. Es un proceso que tiene que ver con muchos elementos que hacen que, elementos externos, por cierto, que solo Dios los provee, pero también hay una semilla que Dios nos da, hay una tierra que somos nosotros, y dentro de esa mezcla va creciendo aquel fruto que va a dar fruto a 100 por 1. Aquella semilla del Evangelio que es plantada en nuestra vida, y aquella tierra que es usted, tierra que tiene que reconsiderar qué tipo de tierra es, en donde una semilla de repente de fe pueda ser plantada en su tierra y puede dar un gran arbusto, una planta que da cobijo a un montón de otros pajarillos, o de repente puede ser una tierra que donde una semilla de fe se seca y una semilla de desilusión, murmuración, de angustia, de lo que fuera, apenas entra a esa tierra, florece como ninguna. Esto es lo que tenemos que nosotros considerar, qué tipo de tierra somos. Pero por cierto, hay una actividad, hay una responsabilidad delante de Dios. Entender que la soberanía de Dios no incluye una obra que tiene que ver con mi responsabilidad, es no entender la soberanía de Dios, ya que hay una responsabilidad. Y en este contexto el profeta está tratando, está ahondando, está profundizando en el corazón de Dios,
Y justamente al poder externar esta palabra, evidencia un corazón endurecido. Y fíjense que la palabra de Dios no solamente da textos en los cuales el pueblo se vuelve a Dios, glorifica al Señor, tiene prodigios, proezas y milagros y grandes victorias, sino que también hay historias en donde la oscuridad pues es parte de la historia, y lo que la oscuridad pues pudiera producir es la frialdad que se da en el pueblo en este contexto. Bien, obviamente que la oscuridad pues permite que nosotros podamos aferrarnos a Dios y poder pues no ver nada, ¿sí?, pero estar aferrados al Señor. ¿Por qué hago pues un freno aquí? Porque recordé la historia de un hombre que en el servicio fúnebre de su esposa yo pude estar con él, y pues él perdió a su esposa de un cáncer letal, una metástasis muy rápida, y falleció pues. Pero recuerdo que él quedó con un niño pequeño, y yo me empaticé o conecté mucho porque mi madre murió cuando yo era muy pequeño. Me dio mucha compasión, y recuerdo que con mi esposa le dijimos que sería bueno que esa noche pueda pasar con nosotros en la casa. Mire, prefiero pasar la noche en mi casa, con mi hijo. Lo cierto es que al otro día él nos cuenta lo que ocurrió esa noche. Y dice que esa noche pues fue la noche más larga que tuvo que vivir. Pero esa noche dice que su hijo empezó a llorar, obviamente extrañando a su mamá. Lo cierto es que el padre lo arropa, lo abraza, y en la noche, en la oscura noche, lo abraza y le dice a su papá: papá, no te puedo ver, me vas a tener, le dice, hijo, vas a estar en mis brazos toda la noche. Y dice: y pastor, cuando mi hijo se durmió tranquila y paz, empecé a llorar por la ausencia de mi esposa. Y esa oración fue la oración que hice justamente a Dios. Señor, tú vas a sostenerme en medio de la oscuridad. Y sentí mis palabras a mi hijo de parte de Dios, a mi vida. Por eso es que la oscuridad es parte de la experiencia humana, pero el arropar de parte de Dios, el acogernos, es un milagro que Dios permite, ausentándonos de la frialdad que este mundo o aún la oscuridad pudiera propiciar en nuestras vidas. Por eso es que en Cristo estamos más que seguros. Y toda instancia de oscuridad, mis hermanos, nos acerca más al Señor, nos permite tener mayor comunión con Dios. Al final del día, dele gracias a Dios por las crisis que pasa en su vida, por todo aquello que ocurre, porque lo ha de ser más sabio, más santo, mayor comunión con Dios. Amén. Y fíjense que, bueno, no es este el contexto de este pasaje, porque Jeremías, justamente hablando al pueblo a que se vuelva a Dios, el pueblo neciamente dice: pues ni modo, no escucharemos de ti la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová. Y usted dice: wow, ¿qué pasó acá? Bueno, ahora vamos. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, esto es derramar bebidas, pues, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes, en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén. Entonces tuvimos abundancia de pan, fuimos felices y no vimos mal alguno. Para hacer una consideración, el pueblo de Israel en este contexto era un pueblo monólatra, no monoteísta.
¿Cuál es la diferencia? Ustedes recuerdan que hablamos en Génesis capítulo 11, donde de Génesis capítulo 3 al versículo 11, las cosas van de mal en peor. Comienza con Adán y Eva, bien digo, ¿sí? No iba a cambiar la historia, ¿sí? Adán y Eva con el pecado, que fue el pecado original, pecado que parece un pecado inocente en comparación al pecado de Caín y Abel, que es un fratricidio, la matanza de un hermano contra otro hermano. No sacamos, o sea, la severidad de lo que fue el pecado de Adán y Eva, pero en comparación al pecado de Caín y Abel, una generación después, la cosa se puso peor. Y esto indica cómo un pecado que pudiese ser relativamente pequeño, si no hay arrepentimiento, luego desencadena lo que ocurrió una generación después con Caín y Abel. Y usted sabe lo que ocurrió después. Vino la Torre de Babel, vino Noé con el arca de Noé, y esto es todo, es un gran problema, pues. El pecado va camino a la destrucción de la humanidad, hasta que llegamos al plan de salvación de nuestro Dios, que lo encontramos en Génesis capítulo 11. Es el momento en que Dios se acerca a un hombre. ¿Se acerca a quién? A Abraham. Se acerca a Abraham y empieza una relación de amistad, uno a uno. Ustedes saben, Abraham era de Ur de los Caldeos, y Abraham escucha a un Dios que se llama Yahweh, que se llama Jehová, Yahweh. Él lo escucha. Entonces lo escucha, y este Yahweh, que, bueno, Abraham era un politeísta, pues, era un bárbaro. No era, en principio su moral era muy frágil. Podemos luego verlo, o lo vamos a ver en Génesis cómo esto ocurre. Lo cierto es que Dios lo toma y le dice: mira, ahí en Ur de los Caldeos no la vas a hacer. Mejor salte de tu tierra y de tu parentela y vente a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hace Abraham? Abraham empieza una relación de amistad. Diga conmigo: amistad. Es una relación de amistad con Yahweh. Es justamente el Dios con mayúscula, pero hasta ese momento Abraham no lo sabía. Él escuchó la voz de un Dios entre los dioses. Y el pueblo de Israel en este contexto era monólatra, sabía que existía un Dios. Era un Dios, pero que hay otros que los hay, ¿no? Es como dice: yo no creo en brujas, pero que las hay, ¿no? Sí, más o menos. O sea, no quiero hacerlo muy sencillo, pero quiero externar la realidad del pueblo en ese contexto. Dios se va revelando. Y en ese proceso, diga conmigo proceso, el pueblo de Israel, luego del proceso, entiende que el Dios que llamó a Abraham es el Dios con mayúscula. Y luego con Esdras y justamente el volver desde Babilonia, desde Irak, donde estaba Babilonia, a Jerusalén, en el contexto de la reconstrucción del templo en Nehemías, con Nehemías, el pueblo entiende de que Dios es uno solo y que el resto es nada. ¿Me va entendiendo? Pero hasta este momento, en ese contexto, ellos dicen: bueno, Jehová, Yahweh es nuestro Dios, pero la reina del cielo tiene su lugarcito. Y fíjense que justamente una de las recriminaciones del Señor en el Antiguo Testamento es que yo soy uno solo, no hay Dios sino solo uno. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fue la gran lucha de Dios con su pueblo, pero lo cierto es que el pueblo siempre se fue equivocando, siempre encontró otros caminos y otros dioses, y Dios lo hizo volver en sus pasos. El punto es que estamos dentro de este contexto en el libro de Jeremías, y resulta ser de que salió el tiro a la inversa, donde esperamos que Jeremías le da una palabra de corrección al pueblo y el pueblo se arrepiente y vuelve a sus pasos, pero esto no es lo que ocurre en este contexto, y la palabra lo deja de esta manera. Entonces dice: pues lo que haremos,
haremos lo que los demás están haciendo. ¿Qué están haciendo? Pues están celebrando, están festejando, están exaltando a la diosa de los cielos, a la reina del cielo. La reina del cielo era la diosa de la fertilidad en ese entonces, y ellos encontraron pues que ese dios, que es inexistente, pues estaba dándoles ciertos beneficios a ellos en función de lo que ellos estaban haciendo. En otras palabras, no solamente la reina del cielo le pedía adoración y devoción, sino que también le pedía otras cosas, y ellos estaban dispuestos a hacerlo. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿pero por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios se involucró en la idolatría? Y la respuesta es sencilla. Se involucró en la idolatría porque la idolatría le funcionaba. ¿Cómo la ve? Tal como aquel que dice, bueno, yo la verdad que he dejado de leer la Biblia. He dejado de congregarme y veo que no pasa nada. No pasa nada. Sigo, no hubo ningún problema, está todo bien, ¿sí? Tanto así como aquel que dice, bueno, ¿por qué no puedo tener unas acciones de cortes deshonestas en mi moralidad o en lo que dice la palabra? Porque al final del día, si lo sigo haciendo, pues no pasa nada. Y esto es justamente la acción que hace el pueblo de Israel. Pues no pasa nada. Es más, creo que esta deidad nos está beneficiando. El tema es más complejo, porque justamente en Jeremías capítulo 44, verso 4, dice la palabra, dice, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Ahí, si vamos a entrar en cuanto a lo que ocurría en este contexto, no solamente que se estaba adorando a la diosa de la fertilidad, sino que había una condescendencia de parte de los hombres. Había una guianza o una línea de conducción de parte de las mujeres israelitas, pero lo que vemos es que ellas dicen, bueno, pero al final del día, nuestros hombres, pues, no nos dicen absolutamente nada. Lo hacemos con la autoridad que ellos nos delegan. Y fíjense qué notable, porque para que no haya problemas en la casa, mejor seguimos la corriente de lo que se quiere hacer. Para que no haya conflicto en el entorno, mejor seguimos la corriente. Y esto es justamente el panorama que Jeremías está viviendo en el pueblo. De hecho, muchos adoran a la falsa reina del cielo en ese manto de autonomía personal. La gente de Judá estaba pues manipulando esa deidad que es inexistente para poder cumplir sus deseos egoístas. Porque al final del día lo que le interesaba eran sus deseos propios. Ese deseo de anarquía. Aquí gobierno yo. Y yo soy ley. Y esto es justamente lo que Jeremías estaba diciendo. No, tú no eres ley. Dios es ley en ti. Hay una verdad externa que gobierna tu vida. Tú no eres ley en ti mismo. Y este es el contexto que Dios está hablando a su pueblo. De hecho, justamente lo que puede golpear más acerca de estas advertencias de Jeremías es ese pecado de pragmatismo. ¿Usted dice pecado de qué? Bueno, la palabra pragmatismo es una palabra técnica que quiere decir o consiste en reducir lo verdadero a lo útil. Puede que no sea tan verdadero lo que yo estoy pensando, pero como es útil, ahí lo hago. Lo que decíamos es que justamente, pues afirmar o decir una verdad para afirmar una mentira es una mentira en sí mismo. Pero en realidad, en el contexto de lo que vemos, es que el pueblo de Israel pues reduce lo verdadero a lo útil. Y dentro de este entorno, pues todo lo que sea útil para poder llegar a un fin, bien se vale. No importa que sea verdadero o que no sea verdadero. Si es verdadero, mejor, pero vamos a cambiar algo
porque en esencia estoy tratando de cumplir o estoy tratando de encaminar mi vida hacia lo que yo pienso o yo creo. De hecho, justamente este es el punto. Este es el tema que está manteniendo en tensión la propuesta de Dios sobre su pueblo y la condición de su pueblo en hacer lo que se le viene en ganas. Y justamente esto arranca, se alimenta en el egoísmo. De hecho, no podemos concebir que lo que está funcionando también ahora pueda llevar las cosas a un fin en sí mismo correctamente cuando no es la verdad. ¿Por qué? Porque todo aquello que nace en la verdad de Dios tiene un proceso, diga conmigo proceso de providencia, proceso de trabajo en nuestra vida, en donde todas las cosas, no significa que sean buenas, pero todas, absolutamente todas, nos ayudan para bien. Dijimos hasta el cansancio el Salmo capítulo 1 del versículo 1 al 3, donde afirmamos que nuestra cabeza va a 1000. Podemos en esta noche afirmar cada concepto, cada principio, podemos entender claramente lo que la Biblia nos está diciendo, pero que esto baje a nuestro corazón, esos son 2 porotos apartes, 2 frijoles aparte, 2 costales aparte. Esto es otra cosa, es la meditación, diga conmigo meditación, en la palabra, que hace que toda esa información de su cabeza baje a su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón va más lento. El corazón no va a la velocidad de nuestro cerebro. Y es el corazón, al final del día, donde quedan guardadas a fuego las verdades espirituales que Dios quiere guiar a nuestra vida. Y que debemos recordar por el Espíritu aquello que Dios está obrando en nuestras vidas. De hecho, este es el mensaje. Y esta es la característica a la cual la palabra de Dios nos está exponiendo. Ahora, usted dice muy bien, ¿y dónde está el antídoto para este problema? Bueno, este antídoto lo da también el profeta Jeremías en el capítulo 6, en el versículo 16. Porque en el versículo 14 del mismo capítulo, Jeremías dice, en realidad, parece ser que este pueblo quiere una sanidad superficial, diciendo que está todo bien, que hay paz donde no hay paz. Que realmente profundizar en el consejo de Dios, permanecer en la palabra, sin moverse de la palabra, es el principio para poder encontrar la sabiduría y el entendimiento en la vida. Y justamente en el versículo 16 dice, paraos en el camino, así dice Jehová, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, no quiero preguntarles cuántos o cuántas veces nos hemos perdido en este bendito pueblo, que más que pueblo es una gran ciudad. A mí me ha pasado que pensando que voy para el norte, voy para el sur. Y entre otras cosas, ¿no? Pienso que voy para un lado, pero todo se ve igual. Fíjense que el pararlos en el camino, lo que el profeta dice, bueno, párate. Vuélvete al lugar donde estabas, al lugar original. Vuélvete ahí y desde ahí empieza a mirar por dónde es el camino, por dónde es la senda antigua, para poder transitar en ella. Mis hermanos, las verdades espirituales son verdades antiguas, no son verdades nuevas. Cada verdad que yo les expongo, que cada verdad que les ministro en la palabra, no son verdades que yo he descubierto en mi descubrimiento intelectual. No, son verdades que el Señor me va mostrando, pero verdades que yo voy también en la historia
en predicaciones, en diferentes ámbitos de gente espiritual que ha encontrado las mismas verdades. Porque si nadie ha encontrado la verdad que yo he encontrado, es muy probable que la verdad que yo estoy predicando no sea tan verdad. Porque las verdades son verdades antiguas. Y esas verdades antiguas son verdades que nos conducen en nuestra vida. Bueno, usted dice, pastor, ¿por qué no termina el texto? Porque el texto corrobora lo que en el capítulo 44 pues, el pueblo dice. Mas ellos dijeron, gracias Señor, vamos a andar, vamos a volver en nuestros caminos y nos vamos a encaminar nuestras vidas. Ese podría ser un buen final, un final maravilloso. Pero el texto no dice eso. El texto dice que el pueblo de Israel dijo, no andaremos. No andaremos. Seguiremos en nuestros caminos. Y fíjense que esta es justamente la advertencia. La consecuencia del pueblo y su decisión. Mire, tómese el tiempo y lea el libro de Lamentaciones. Y solo el título está refiriéndose a lo que estamos diciendo. No hay que ser muy ilustre para darse cuenta que el título muestra lo que usted va a leer. Lamentaciones. ¿Sí? Esa es la consecuencia de no andar, de no volver en los caminos. De hecho, la pregunta es, en el contexto de lo que estamos diciendo para nosotros, ¿qué hacemos cuando parece que no podemos caminar en el camino? ¿Qué hacemos cuando vemos los senderos antiguos pero no nos parecen muy atractivos? Nos parecen demasiado costosos y muy poco prácticos. En verdad, esto de la practicidad es algo que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros por naturaleza somos pragmáticos y algo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas es justamente sacarnos ese pragmatismo para llevarnos a un ámbito de meditación. Diga conmigo meditación. Meditación en la palabra y empezar a entender sus pensamientos y no mis pensamientos. Pero usted puede ser llevado por cualquier viento de doctrina o por cualquier tipo de pensamiento de la base sólida de su fe solamente porque alguien le muestra algo muy pragmático. Tanto así como decíamos el miércoles pasado, en ese experimento que se hace en la escuela, donde se pone un vaso con agua y un lapicero adentro. Hay verdades científicas que muestran que la refracción de la luz hace que ese lapicero se mire quebrado. Pero usted y yo sabemos que ese lapicero cuando se mete en el agua no está quebrado, sino que se mira de esa forma pues por las leyes de la ciencia y de la refracción de la luz. Pero si usted no supiera, no sabe de esas leyes, usted estaría casi convencido que ese lapicero está quebrado, ¿sí o no? Lo mismo ocurre cuando usted viene a la iglesia, cuando usted se encuentra con verdades espirituales. Puede que usted mate pensando que las cosas son como usted cree, como decíamos el miércoles pasado, este filósofo Unamuno, que Miguel Ángel de Unamuno, un escritor español maravilloso, se lo recomiendo, y él dice, pues nos encontramos en la iglesia llegando con mundanalidad, que no es ni más ni menos que la perversión del mundo, que llegamos a la iglesia y esa mundanalidad pues tiene que ser sacada, pero vemos con mundanalidad. Y justamente la mundanalidad hace que pues empecemos a imaginar ciertos escenarios que nada que ver tienen con lo que realmente está ocurriendo. ¿Me explico? Es más, hay gente que explota la mundanalidad de la gente para poder cumplir sus propósitos. Y esto es lo grave. Y usted como persona sabia en el Señor tiene que ser entendido en la palabra para discernir. Diga conmigo discernir. Discernir. Y usted dice, pastor, ¿cómo puedo discernir? Aquí el esposo de Stephanie me dio un ejemplo hace un tiempo maravilloso. Alguien le dijo, mira,
esto viene siendo, tu vida espiritual viene siendo como un vaso, seguimos con los vasos, ¿no? Lleno de café, ¿sí? ¿A quién no le gusta café? No, pero este es un café que representa la mundanalidad. Entonces dice, para que la mundanalidad salga de tu vida, tienes que tirarle agua, esa agua fresca, esa agua limpia. Y a medida que el agua limpia, vaya cayendo en el vaso, pues ¿qué va saliendo? Va saliendo el café, ¿sí? O el mugrero. Y a medida que el agua va llenando, va constantemente, esos ríos de agua viva van llenando ese vaso, más temprano que tarde. ¿Cómo quedará el vaso? Cristalino, con agua cristalina, puro. En ese proceso de esos ríos de agua viva que van ahondando en mi corazón, limpiando mi vida. Y esto es justamente lo que hace el Señor, ni más ni menos. Nos arrojamos a la misericordia de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Recordamos que guardó cada parte de la ley en nuestro nombre, declarándonos a cada uno de nosotros justos, y ahora nos enseña a obedecer como Él lo hizo. Recordamos que solo cuando nuestra vida es perdida en el Señor, nosotros recobramos la vida. Cuando nos dejamos en Él, nos abandonamos en Él. Cuando usted aprende a abandonarse en el Señor, tiene vida. Es esa agua que va llenando su vaso y le va quitando la mundanalidad, y que usted va discerniendo en el Espíritu, entendiendo, liberándose de aquello que viene del mundo. De hecho, como dice la palabra, el camino del Señor es el camino más antiguo, y a Él es a donde debemos transitar. Mira, párate, vuelve en tus pasos, ve al camino antiguo, y ahí considera, y en Jesús, pues, y en su misericordia, empezarás a retomar la fe y la comunión. Y podemos obtener justamente el aliento. De hecho, ese aliento que nos empieza a encaminar en nuestra descarriada manera de vivir, ya que Dios nos lleva a través de algunos días oscuros, pero arropados en Él no nos mata el frío de la noche. Tenga cuidado con el frío de la noche, porque lo que mata en la noche no es la oscuridad, sino es el frío. Y esto justamente es el ropaje que el Señor nos pone en medio de cualquier adversidad. De hecho, esta es una palabra de esperanza para cualquiera que esté en este momento inclinado ante la Reina del Cielo, ya sea por convicción o por pragmatismo, porque estás convencido que en su mundanalidad las cosas son así, o porque de repente, pues, no sé si es tan verdadero pero es útil, me sirve, ¿sí? Y en esa utilidad, pues, a ver qué puedo encontrar, sacar, o de hecho vivir una vida propia de sacar la utilidad de lo que creo conveniente para mí, lejos de caminar en lo verdadero que lleva tiempo, que lleva un proceso, pero que su fruto es perenne, su hoja no cae y permanece. Al final del día, nosotros tenemos que entender, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, que el cuidado de Dios sobre nosotros es la firme esperanza de la gloria venidera. Y entendemos que justamente lo verdadero es algo incambiable, que va en ese proceso formativo, Dios lo hace. Y que en Jeremías nos muestra un pueblo que en su arrogancia, en su egoísmo, en su ausencia de ser guiados por el Señor, Lamentaciones, o el libro de Lamentaciones, nos muestra la consecuencia de su condición pecadora, pecaminosa. Una vez, hablando con un joven, ya para finalizar el mensaje, me dice, porque
me llamaba bastante la atención su adormecimiento a las cosas espirituales. Es más, lo encontré fuera de la comunión con Dios, lo encontré fuera de su relación personal con el Señor. Él, en lo profesional había prosperado, era un piloto de una aerolínea en Sudamérica. Y le digo, mira, ¿cuál fue la razón por la cual tú dejaste primeramente al Señor, luego la iglesia? ¿Y cuál fue? ¿Dónde estuvo el problema? Entonces, bueno, empezamos a hablar, me empezó a dar vueltas y vueltas, hasta que llegó al punto. Me dice, mire, el punto es que yo nunca concebí cómo mis padres, que decían que amaban tanto al Señor, tomaban decisiones tan introspectivas, tan bruscas, en donde sus determinaciones nos hacían desde tener un tour de iglesia en iglesia hasta una ausencia de coincidencia entre lo que ellos vivían en el seno familiar y lo que externaban en la comunión de la congregación. Es más, dice, llegué a pensar que el pastor era un tonto. ¿Y cómo así? ¿Cómo era un tonto? Claro, porque el pastor, pues, los veía a ellos en el altar y decía, ¡he aquí los siervos de Dios! Y yo decía, ¡wow! Si estos son los siervos de Dios, no quiero saber cómo serán. Y todo eso, pastor, me permitió llevar, decir, no, esto es cualquier cosa. No tuve la oportunidad de seguirlo más. No, su trabajo hacía que no pueda tener contacto seguido. No sé qué fue de él. Pero entiendo que esto es parte justamente de la utilidad y no justamente de la sabiduría que viene a través de lo verdadero. Y Jeremías lo muestra, lo retrata, lo detalla de una manera tan clara, lastimosa, pero clara, para poder tomar como ejemplo nosotros y encaminar nuestra vida hacia lo verdadero, hacia el camino en nuestro Señor. Y todo lo que hagamos o dejemos de hacer verdaderamente importa. ¿Se acuerdan? El jardinero, ¿sí? Si usted deja de sacar, pues, la mala hierba, pues va a crecer. Lo que usted hace o deja de hacer por su vida espiritual realmente importa. Y esto es lo que en esta noche debiésemos llevar en nuestro corazón. Yo le invito a que en su rostro vamos a orar.